No dejes que el bruxismo forme parte de tu vida. Ven a Dental House. Tenemos los mejores profesionales para tu salud bucal. Si mencionas que vas de parte de BN Periodismo, tienes un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CCNU. Imagina que llega a tu casa un pedido de 208 litros de brea. El derrame es inmediato, cubre totalmente tu patio y además tapa las tuberías. El sol calienta la brea y el aire se llena de su mal olor. Estamos ante una nueva tragedia petrolera, con 4.160.000 litros de crudo oscureciendo la tierra verde. En sí, en la isla hemos sido afectados más de 2.000 familias y hasta la vez tenemos una sola ayuda de parte del gobierno. Como ya lo dijimos, lamentablemente Esmeraldas está viviendo una tragedia sin precedentes. 2 de sus ríos ya han muerto, el Biche y el Caple. Esto implica la destrucción de su flora, de su fauna y de todo lo que habita alrededor, incluidas las personas están en riesgo. Están azoicos, o sea, toda su fauna acuática feneció. Hay una cubierta superior de unos 40-50 centímetros de puro petróleo. O sea, trataron de tomar una muestra de agua y solo le entraba petróleo a la botella. Estamos hablando que en la cuenca del río Esmeralda se habla de unas 51 especies de peces. Pero no es la primera vez que pasa, no nos hagamos como que, uy, recién esto en el 2025. Las roturas del Sote han sido pan de cada día en este país, todo a nombre del progreso petrolero. 400.000 barriles se han derramado desde 1972 y de esos no se ha logrado una limpieza ni siquiera del 80%. Y es que la Amazonía y Esmeraldas refinan el oro negro, pero siguen siendo zonas bastante olvidadas. ¡Presidente, que lo queremos aquí! ¿Dónde que está la tienda Novoa? Cuando lo quita el voto, vienen a los pobres que lo ven. Cuando ya se sienta, se olvidan de los pobres. ¿Dónde está ese Novoa? ¿Dónde está el presidente? El Ministerio de Energía y Minas determinó que casi 80 kilómetros de río fueron afectados, generando que esta agua negra llegue a cantones como Quinindé, Río Verde y Esmeraldas, específicamente a las parroquias de Cube, Biche, Majúa, Chinca, San Mateo y Tachina. Y eso como información oficial nomás, porque tenemos otra información que nos habla de más recintos y de más parroquias. Impactando a 4.500 familias en comunidades como Biche, El Roto y Chucaple. Manchas de crudo cubren el río Esmeraldas mientras miles de familias continúan sin el abastecimiento del agua potable. Todo esto es tan desastroso que nos hemos olvidado de algunos aspectos cruciales. Por ejemplo, en la provincia verde se concentra el 63% de la actividad de refinamiento de crudo a nivel nacional. Para ponerles otro dato, solamente Termo Esmeraldas ha llegado a aportar más de 220 megavatios al sistema eléctrico nacional. Entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué si hay tanto aporte energético, extractivista, Esmeraldas sigue siendo una provincia empobrecida y abandonada? Tenemos 50 años produciendo para el país, lo digo sin ningún temor, y el país a veces pareciera que Esmeraldas no pertenece a esta república. La contaminación han sido 3 para el cantón Quinindé, para el cantón Esmeraldas, son todos los meses, todos los años la contaminación. Y si hablamos de contaminaciones directas, nosotros hemos tenido en el 2023, se recuerdan, 1.200 barriles. Esmeraldas, solo para la prensa nacional, discúlpenme, salimos cuando hay problemas de delincuencia, nos llaman de narcotraficantes, cuando Esmeraldas lo que tiene es pobreza. El gobierno, porque no es este gobierno, el gobierno es que siempre va a solucionar, y Esmeraldas, después de que dejamos de salir, ya en la prensa se olvidan de que Esmeraldas fue contaminada, que Esmeraldas necesita una reparación, que hay hoteleros, que hay restaurantes, que hay familias, y ese es nuestro sentimiento. Por otro lado, su prefecta, la señora Roberta Zambrano, se ha dedicado a hacerle una especie de pre-campaña al señor Daniel Noboa. Y no nos demande, Roberta, disculpe, si se enoja, ya nada, pues, pero no nos demande. Y no está mal tener una tendencia política. Lo que sí está mal es no reconocer qué es lo que ha pasado en esta provincia y cuáles son las deudas históricas que han tenido los gobiernos, incluido este. Por ejemplo, solamente en el 2022, el porcentaje de personas sin acceso al agua potable en Esmeraldas alcanzó el 30%.
31,8%, es bastantísimo, mientras que a nivel nacional ese porcentaje fue de 25,1%. Es decir, que Esmeraldas, a pesar de darnos tanta riqueza cultural, gastronómica, de extractivismo, etcétera, 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 no tiene ni cubierto el 100% de agua potable. Pobre país. Podemos seguir y seguir y seguir, porque de esas riquezas se generan también, no sé, los sueldos de algunos funcionarios públicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Esmeraldas? La pobreza multidimensional entre jóvenes esmeraldeños alcanza el 61%. Los recursos que se sacan en Esmeraldas, ¿no? Según datos del Banco Central del año 2014, $1.000 millones aporta Esmeraldas al Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿no? Hoy la refinería está produciendo 75.000 barriles de 110.000 que produce diarios en nuestro territorio. Y nosotros no hemos visto una gota, $1 de esos 110.000 barriles de petróleo. Y luego no nos sorprendamos y hagamos como que buscamos razones para que Esmeraldas sea una de las provincias más violentas en el Ecuador y que en este momento estén viviendo el fraccionamiento de los GDOs, porque no hay universidades, no hay escuelas, no hay oportunidades. Conversamos con Darío Robinson, periodista esmeraldeño, sobre esta misma situación. Esmeraldas no tiene absolutamente nada. Ahora, si tú le exiges a los gobiernos seccionales que tienen la obligación de hacerlo, pero ¿cómo le exiges si lo primero que te van a decir las autoridades de estos cantones es, pero el gobierno central no me da las alícuotas que corresponde por ley y por derecho? O sea, los alcaldes tienen que irse a quejar, a rogarles a la gran mayoría de los asambleístas en el Parlamento Legislativo para que voten, por favorcito, a favor de una determinada ley que le venga y beneficie a los esmeraldeños. El 26 de febrero de 1988, un derrame petrolero y un posterior incendio arrasó con muchísimas casas cercanas a los ríos Esmeraldas y Taone. El desastre dejó 29 personas fallecidas y un desastre ambiental sin precedentes. Según informó El Comercio, 1.300 barriles de fuel oil se derramaron, contaminaron el río y causaron daños a la propia refinería. Mucha gente dice, hay que salir y tapar el ingreso y cerrar el ingreso de refinería. ¿Por qué? Porque no debemos permitir que ni ingrese ni salga ningún tanquero más del tema de petróleo de la refinería para ver quién se va a terminar jodiendo, y se va a terminar jodiendo el país. Y ahora vamos a otro aspecto importantísimo, el agua, porque ahí es donde hay que llamar la atención del gobierno nacional, en el líquido vital. Por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, por esta emergencia dicen que hay tanqueros que han mandado Petroecuador llenos de agua, pero que esos tanqueros antes habían sido utilizados para transportar diésel o combustibles. Eso quiere decir que el agua que pusieron ahí estaba contaminada. La contingencia de tanqueros que envía Petroecuador son insuficientes frente a la demanda de las tres regiones. La poca agua que nosotros tenemos o teníamos tratada, reservada, que veníamos en forma adecuada entregándola a través de la poca disponibilidad de tanqueros del PEMAX, el Cuerpo de Bomberos, gobierno municipal, fue entregada en forma debida y segura. Posteriormente, Petroecuador envía una contingencia de tanqueros, algunos no aptos para transportar agua para consumo humano. Entendemos que han sido tanqueros destinados para la prestación de servicios de combustible. Allí están los resultados y los reclamos hoy día de algunos ciudadanos que han recibido agua por tanquero contaminada a través de la contingencia que nos presta Petroecuador. El tema de las barcazas, ese es un cuento, eso es una mentira. A través de barcazas el gobierno nacional o Petroecuador está entregando no más allá de 4.000 litros de agua a toda una región. Es decir, más de 600.000 personas en este momento están esperando agua potable, y lo que mejor se le ocurre a Petroecuador o al gobierno nacional es entregar agua con combustible. Una de las críticas que han tenido las autoridades locales de Esmeraldas con el resto del país es el centralismo que se vive en Ecuador. Las ciudades grandes se disfrutan los miles y millones de dólares que otros sacaron y que otros sufrieron. Y en este momento, en este contexto, es donde nosotros tenemos que cuestionarnos cómo estamos actuando con la provincia verde. ¿En qué momento le estamos regresando a ver? ¿Solamente en contextos de violencia? ¿Solamente en contextos de narcotráfico? ¿Solamente en contextos de derrames de crudo o de algún problema que le pueda afectar a la gran ciudad? La pregunta central que debemos hacernos es: ¿realmente nos ha importado la vida de los esmeraldeños a lo largo de la historia del Ecuador?
Desde BN Periodismo queremos decir que, más allá del impacto ambiental inmediato que nos deje este desastre, el derrame de crudo refleja un problema estructural mucho más profundo: la centralización del poder y la economía en el país. Porque sí, ustedes me van a decir, bueno, eso pasa en todo lado, pero eso no quiere decir que esté bien. Los pueblos de la Amazonía, los pueblos de Esmeraldas y todos esos cantones y parroquias que la sufren han tenido que pasar pobreza, enfermedades, dificultades económicas y sociales solamente para que los pipones de las grandes ciudades se llenen sus bolsillos de unos grandes billetes verdes. Lamentablemente Esmeraldas es una provincia que da un montón, pero que no recibe nada a cambio. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.